Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Cabeza Voladora. Como me ven, en esta oportunidad estoy solo. No obstante, vamos a realizar una transmisión, yo creo que muy entretenida, a pesar de que no voy a estar con los interlocutores que suelen siempre acompañarme. Pero bueno, el tema que les tengo para el día de hoy, bueno, es algo que he estado reflexionando en los últimos días. Bueno, se trata de reflexiones desde hace muchos años en realidad. No obstante que los últimos días me he estado como que adentrando un poquito más en este tema, cada vez a mayor profundidad, a raíz de un libro que estoy leyendo en este momento. Ya voy más o menos por la mitad. Es lo tengo acá escondido. El sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek, este filósofo esloveno muy conocido. Definitivamente es todo un showman, un personaje. Estoy seguro que habrán escuchado el debate que tuvo con Jordan Peterson. Y bueno, la premisa del libro básicamente trata del sujeto cínico, que dice que vivimos en una sociedad donde todos somos cínicos. ¿A qué se refiere con esto? Es al hecho de que en esta sociedad capitalista tardía o postcapitalista, ya no operaría, digamos que el concepto de ideología marxista clásico, ¿no? Ese concepto que tiene que ver con eh, estar, digamos que como que manipulados, ¿no? Como que nuestra conciencia y nuestros pensamientos están manipulados por, qué sé yo, por los medios de comunicación, por el Estado, por las mercancías, etcétera. Esta falsa conciencia, ¿no? Sino que más bien la ideología hubiera penetrado en un lugar mucho más profundo, lugar obviamente no detectado por Carlos Marx en ese momento, porque no había la teoría que pudiera, digamos, darle la información necesaria para poder entender este fenómeno. Ya será posteriormente Freud, el psicoanálisis, Jacques Lacan, los que mostrarán que existe pues un inconsciente, ¿no? Un lugar mucho más recóndito donde existirían ciertas pulsaciones vitales, ¿no? Estas pulsaciones que para Nietzsche podrían llamarse dionisiacas, ¿no? El eros, la fuerza vital, ese lugar estético, ese lugar sufriente también, ¿no? Donde se producen placeres, es cierto, pero también mucho sufrimiento. Entonces, ese territorio llamado inconsciente es donde se ubicaría la ideología en la época contemporánea, ¿no? Y ya no solo en el simple raciocinio, ¿no? En la elucubración mental, el razonamiento, ¿no? Sino ahí, en ese lugar más profundo. Entonces, de modo que esto ya no es suficiente con que nos digan, oye, te están pagando una miseria, el salario que tienes apenas te alcanza para vivir, oye, organízate, anda a la marcha, forma parte de algún tipo de gremio obrero, asóciate con las personas que están en tu situación de precariedad laboral, etcétera. ¿Por qué? Porque las personas como que este discurso de que esto te están explotando, etcétera, como que esto simplemente pasa como como el agua por las plumas de un pato, simplemente pasa por la superficie y nada más. Entonces, las personas dicen, pues sí, probablemente me estén explotando, pero pues, no hay de otra, ¿no? Hay muchos lemas que tienden a mostrar esta sociedad del cinismo, ¿no? Por ejemplo, esto de muy popular acá en mi país, en Perú, que es básicamente el roba pero hace obras, ¿no? El clásico. O echa la ley, echa la trampa. Pero ese echa la ley, echa la trampa, o ese roba pero hace obras, tiene que ver con que vivimos en una sociedad pues corrupta, no obstante, de alguna u otra manera funciona, ¿no? Sí, pues pasamos hambre, pasamos penurias, apenas si podemos pagar el alquiler tal vez de alguna habitación. No obstante, pues no hay fuerzas, no hay ganas,
no hay motivación para digamos, organizarnos y hacer protestas, marchas, etcétera, ¿no? Luchar por nuestras cuestiones laborales. Eso es un poco lo que dice Zizek en el libro, no lo he terminado, cuando lo termine voy a hacer un capítulo especial para ese texto, pero lo comento de una manera muy general, ¿no? Más allá de eso, también quería hablar de una frase que pues se ha vuelto icónica para mí, ¿no? Dentro del mundo académico, la frase bastante popular que esto escribe Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista. La frase que dice lo siguiente, ¿no? Em, ahorita lo tengo acá apuntado. Es más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo. Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, básicamente la frase señala de que vivimos en una sociedad donde el régimen capitalista ha llegado a niveles tan, pero tan inauditos, pero tan intensivos, que ya se hace prácticamente imposible buscar un punto de salida, un punto de fuga. El discurso marxista del siglo XIX y de buena parte del siglo XX cada vez tiene menos, digamos, vigor, y ya no se cree pues en esto de la revolución del proletariado, la lucha obrera, etcétera, ¿no? Eh, en la actualidad, lo que ve Fisher, lo que también ve definitivamente Zizek, lo que ve también autores como Deleuze, Gilles Deleuze, Félix Guattari o Michel Foucault, es el hecho de que precisamente, ¿no? El sistema capitalista ha penetrado hasta en los lugares más recónditos de nuestra subjetividad, y en esos lugares tan recónditos nos ha atrapado. Y ese tipo de trampa en la que hemos caído no tiene posibilidad, al menos tentativamente, al menos desde la perspectiva de Fisher, ¿no? Que es una perspectiva, pues, definitivamente pesimista. Él ve el vaso medio vacío, yo quiero verlo medio lleno. Desde esa perspectiva, estamos pues atrapados, dando vueltas como en bucle, justamente en ese inconsciente. ¿Atrapados en qué? Pues para Gilles Deleuze y Félix Guattari en sus famosos libros como El Antedipo, Capitalismo y Esquizofrenia o Mil Mesetas, estaríamos atrapados en la identidad del neurótico, ¿no? Como él decía, el neurótico en el diván. Este sujeto apesadumbrado, sufriente, agónico, que tiene síntomas de los cuales no puede salir, como por ejemplo, qué sé yo, un trastorno obsesivo compulsivo, una depresión, bulimias, anorexias, etcétera, ¿no? Ataques de pánico. Digamos que vivimos en una sociedad donde existen o estamos invadidos o atormentados por una infinidad de patologías psicológicas, ¿no? Una infinidad de patologías psicológicas con las cuales cargamos y de alguna manera sobrellevamos nuestras vidas, ¿no? Es vidas de padres de familia, de madres, de hijos, de abuelos, en el trabajo, en casa, en el espacio público, donde sea que fuéramos, estamos cargando pues esos síntomas que causan un sufrimiento pues intenso en la sociedad. No obstante, ese aspecto de la vida, ese aspecto interno, intersubjetivo, ese aspecto mucho más privado, no se suele visualizar por los, digamos, o no suele tener la envergadura necesaria en los medios de comunicación masivos, ¿no? En los medios de comunicación masivos, lo que tratan de priorizar también los políticos en sus respectivas campañas es la cuestión de la economía, ¿no? La economía es lo más importante, pues no hay una precariedad laboral, precariedad económica, desigualdad, antagonismos de clases, el 5% más rico del mundo posee el 95% de la riqueza, etcétera, ¿no? Este tipo de cifras que son realmente calamitosas, pues llenan las primeras planas no solamente de diarios, sino de televisión, todo tipo de prensa, ¿no? Redes sociales, etcétera. Y
debajo de toda esta, digamos, de toda esta información que le da ese privilegio al factor económico, el cual es importante, no hay que negarlo, no obstante, se esconde lo que algunos llaman esta pandemia silenciosa, ¿no? Esta pandemia silenciosa de la crisis psicológica aguda que vivimos a nivel mundial. Y esto es realmente alarmante, no se habla mucho de ello. Es difícil, digamos, establecer la correlación entre relaciones sociales de producción, economía, política y patología psicológica. Pareciese que no hubiese correlación, pero definitivamente existe. Están ahí los libros, la teoría, solo que no gozan pues de, digamos, la propaganda necesaria como sí podría gozar, digamos, el ámbito económico, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos de esta crisis psicológica que vivimos en la época contemporánea en el mundo en general. Bueno, básicamente me quisiera concentrar en dos ejemplos que son dos países que tienen pues una economía, digamos que estable, medianamente acomodada, incluso por encima de la media mundial, como serían los países de Suecia y Japón. No obstante, ¿qué es lo que ocurre en Suecia y en Japón? Ocurren cosas muy, pero muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, comencemos un poco por Japón primero. En Japón, esto, los matrimonios tienen digamos que un funcionamiento bien, bien particular y yo diría que un tanto, esto, mm, patológico, yo diría que patológico. Eh, las parejas en Japón, jóvenes, ¿no? Trabajadores, etcétera, se comienzan a conocer, flirtean, se coquetean, se enamoran, y durante el tiempo de enamoramiento el sexo está a la orden del día, ¿no? El sexo está a la orden del día. No obstante, llega el día del matrimonio, el día en el que la novia acepta y dice, sí, acepto, ¿no? A partir de ese día ya hay un primer punto de quiebre donde el sexo comienza a disminuir significativamente, hasta la llegada del embarazo y del primer hijo. Llega el primer hijo y ahí sí, se cierra absolutamente todo lo que tiene que ver con el contacto íntimo conyugal, por parte sobre todo de la mujer, ¿no? Y chao sexo, ¿no? Y ya fin de cualquier tipo de contacto íntimo sexual entre parejas, con lo cual es cierto, es el fin del sexo conyugal, no obstante no es el final del sexo. El sexo tiene que continuar, solo que se buscan diferentes caminos, ¿no? Y definitivamente la sociedad japonesa, el mercado japonés, los capitalistas, los grandes empresarios japoneses encuentran modos de satisfacer a tanto varones como mujeres. En el caso de los varones existen pues las llamadas cabinas porno, ¿no? Son edificios gigantescos en lugares muy populosos de Japón, a pocas cuadras de tu oficina, de tu lugar de trabajo, llegas a uno de estos edificios, subes al tercer, cuarto, quinto piso y vas a encontrar pequeños cuartitos, tal vez de 2 por 2 metros, con pantallas gigantes, computadoras, DVDs, CDs, conexión a internet, etcétera, fibra óptica, pequeños juguetes sexuales, etcétera, para que varones frustrados de no poder tener sexo con sus esposas en su casa, pues puedan dar rienda suelta a su imaginación y masturbarse, ¿no? No solo eso, pues definitivamente el comercio sexual también está a la orden del día, la prostitución en sus diferentes formatos, ¿no? Los nightclubs, etcétera, los sex shops también son edificios monumentales, la monumentalidad de esos edificios tal vez de 8, 10, 12 pisos, donde se venden, son como centros comerciales para el sexo, ¿no? Donde se venden infinidad de artículos para el placer sexual, para el deleite de varones y de mujeres, desde juguetes, lubricantes, muñecas, dildos, revistas, y según señalan, he visto algunos programas en la web, como por ejemplo Jordi Wild cuando entrevista a dos de sus amigos que han vivido en Japón durante varios años y como ellos relatan, ¿no? Que en la medida que van subiendo estos edificios, estos grandes centros comerciales para el sexo, en la medida que van subiendo, cada nivel es más terrorífico que el siguiente, señalan, ¿no? De donde el cuarto, quinto piso ya comienzan a encontrar fragmentos de mujeres, ¿no? Solo glúteos, solo pechos, solo cabezas, ¿no? Hay un piso de solo
solo cabezas de mujeres. Hay un piso también donde ya en los finales, donde los cuerpos de las mujeres cada vez son más infantilizados, ¿no? Ya lindando ya con la ilegalidad y la pedofilia. Y también en estos edificios señalan en esta entrevista que se venden prendas íntimas, calzones de mujeres usados y sucios, con diferentes olores y tonalidades, ¿no? Donde los japoneses llegan y son expertos, ¿no? Han desarrollado una especie de técnica y ciencia para detectar el olor de las secreciones femeninas y poder decir qué tan nauseabundo es un olor u otro, y en función de ese olor nauseabundo, pues sentir mayor placer, ¿no? Entonces, pareciese que estamos en un territorio bastante retorcido de la sexualidad, ¿no? A partir de anular el sexo conyugal, eliminar definitivamente el sexo conyugal, pues los varones y las mujeres tienen también sus modos de acceder al sexo. En el caso de las mujeres es muy particular porque en estas entrevistas que realiza Jordi Wild en su programa señalan sus amigos que las mujeres eh, es muy distinto, ¿no? El acceso al sexo de mujeres y varones. Los varones se van a cabinas porno, sex shops, burdeles, etcétera. Pero ¿y las mujeres casadas? Esas mujeres casadas con el anillo en la mano, con la estabilidad económica, ¿qué hacen? Pues se van a pubs, a bares, discotecas, donde predominantemente estén personas extranjeras, occidentales. Mientras más blancos, mejor, señalan, ¿no? Dice que hay un cierto racismo también por parte de la mujer japonesa, que las personas de piel oscura definitivamente no están dentro de sus gustos para nada, ¿no? Entonces, las mujeres son pues infieles por doquier, ¿no? ¿Con quiénes? Con extranjeros. ¿Por qué? Porque es un tipo de infidelidad que es difícil de detectar, pues, ¿no? Entonces, varones y mujeres tienen sus rumbos para satisfacer sus placeres, sus deleites sexuales. No obstante, parece pues, no sé, espero que empaticen conmigo, se siente una atmósfera tanto retorcida en esta familia, ¿no? Donde marido y mujer llegan a la casa 8 o 9 de la noche, se acuestan en la misma cama, de donde el marido ha ido a consumir servicios sexuales con trabajadoras sexuales o en estas cabinas porno o con estos juguetes extraños, y su mujer ha ido pues a un pub a encontrarse con alguna persona europea, ¿no? Pero los dos se sientan, se echan, comparten el lecho, conversan antes de dormir, ¿no? Hay muchas situaciones más muy extrañísimas. También la tasa de suicidios en Japón es muy elevada, al igual que en Suecia. Como repito, países de cierta holgura económica. No obstante, los suicidios están también a la orden del día. Otras cosas particulares de Japón, por ejemplo, el hecho muy curioso de que hay mucha soledad, ¿no? Al igual que en Suecia, en Japón es un lugar de mucha soledad. Las mujeres que llegan a cierta edad, más o menos bordean de los 30, 32, 33 años, no consiguen pareja, sea cual sea el motivo. De repente estándares muy altos, ¿no? Que le solicitan a sus posibles parejas masculinas, entre muchos otros aspectos. La cuestión es que como están ya al borde de que se les vaya el tren, como se dice, ¿no? En el argot popular, estas mujeres, ¿qué es lo que hacen? Contratan servicios de empresas, ¿no? Porque los empresarios son muy creativos para estas cosas, ¿no? Empresarios que te venden la fantasía de un matrimonio. Vestido de novia, iglesia, noche nupcial en un hotel maravilloso, sesión de fotos, invitados que son actores, te hacen todo el show del matrimonio y de la luna de miel, pero sin novio, ¿no? Pero sin novio, pero pues, la mujer ahí está muy feliz, ¿no? De las fotos que se está tomando, del día de la comida, del hotel, etcétera, pues, pero no hay pareja, ¿no? Puede parecer un tanto ridículo, pero hay este tipo de formatos. Inclusive también se señala que en Japón hay este tipo de, no sé si empresas, no sé hasta qué punto sea legal o ilegal lo que voy a mencionar ahora, pero se suele decir de que hay un cierto tipo de, no sé, personas que dan servicios como para ayudarte en el suicidio, como para que, porque dice o se señala mucho de que las personas ya tienen hasta temor de suicidarse, no por el hecho en sí de morir, sino por el hecho de lo que puede ocurrir después del suicidio. Pues se han comentado
casos donde después del suicidio de las personas, otros extraños, terceras personas, hacen usos del cuerpo de maneras, pues, aberrantes, ¿no? No solamente cuestiones sexuales, sino, yo qué sé, venta de órganos o cosas, bastante truculentas, ¿no? Entonces, también hay como que un pequeño nicho empresarial que te ayudan a tener un suicidio, digamos, que en el cual no vayas a tener problemas de este tipo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Japón. Por otro lado, Suecia, como comentaba, también los índices de suicidios de Suecia es uno de los más altos a nivel mundial. He leído un artículo donde aproximadamente hay una media de 4 suicidios al día. Una sociedad pues con una economía bastante solvente, donde la cuestión económica, digamos, no vendría a ser ningún problema. Las personas viven en relativa soledad, ¿no? Se dice de que incluso las personas que llegan a cometer suicidio son encontrados casi semanas después, una semana después, 10 días después en sus habitaciones con el cadáver pues en estado de putrefacción. ¿Por qué? Porque no tienen amigos, así de simple, ¿no? Porque cuando alguien tiene mucho contacto social, amigos, familiares, etcétera, pues te das cuenta de la ausencia de alguien, ¿no? Pero a esos límites se está llegando en Suecia, por ejemplo. El hecho de que parte de sus políticas gubernamentales tenga que ver con el orden, una sociedad muy pulcra, muy ordenada, muy limpia, de muchos modales, de buen comportamiento. También la japonesa, ¿no? La japonesa es una sociedad súper disciplinada. Es una sociedad donde te quedas dormido en el piso y nadie te va a tocar, donde tu celular se cae o lo dejas en una banqueta y nadie lo va a levantar. Son sociedades, pues, tengo conocidos que han viajado por ahí, ¿no? Y me comentan esto con mucho asombro y criticando mucho nuestra ciudad, que es la ciudad de Cusco, ¿no? Diciendo que somos unos puercos, sucios, borrachos, etcétera, y elogiando pues esa ciudad y la limpieza, la pulcritud, la economía, fascinantes de esas ciudades ultra tecnológicas y de un occidentalismo de avanzada, de una modernidad de altos estándares, ¿no? No obstante, pues, en términos psicológicos, ahí está el problema, ¿no? Ahí comenzamos a detectar este tipo de cuestiones que son sumamente problemáticas. Ya un poco para ir finalizando esta breve transmisión, eh, yo considero de que a pesar con sus defectos y todo, obviamente, Cusco no, tampoco vamos a decir que es un lugar, digamos, eh, mm, que no presente problemas, sino que está repleto también de su propia problemática interna. No obstante, yo creo que en nuestra ciudad, en la ciudad de Cusco, nuestro tipo de prácticas sociales, nuestra religiosidad un tanto profana, ¿no? Esta religiosidad católica, es cierto, barroca católica, pero también mezclada con prácticas un tanto profanas, ¿no? Embriaguez, mucha teatralidad. Actualmente, ayer y hoy día es el día central en Paucartambo, donde se carga a la Virgen del Carmen, se le hace pasar por las calles, pero hay toda una teatralidad, pero sumamente recargada, ¿no? Con estos sagras, estos demonios, personajes narigudos con el trago en la mano, mucha embriaguez. Los cargos también consisten en eso, comida y bebida, ¿no? Borrachera y comida. Y definitivamente también la cuestión sexual está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Recuerdo un programa de televisión dominical que hacían reportajes en Paucartambo para mostrar la decadencia de Paucartambo, ¿no? Sexo en Paucartambo, etcétera. Todo sensacionalista este periodista, ¿no? Comentando, indignado de la barbarie que se comete allá pues en Paucartambo. Yo lo veo con buenos ojos. Para mí, una sociedad que expulsa su vitalidad, su vida de este modo, en el compartir, en el danzar, en la performance, ya sea religiosa, sea teatral. Por otro lado, también la arquitectura, que acá es muy barroca. Somos una sociedad barroca, siempre lo he dicho, ¿no? No solo la arquitectura, la comida también es barroca. El chiriuchu, por ejemplo, ¿no? O el timpu, ¿cómo le llaman? El puchero.
donde se mezclan una serie de carnes, elementos en un solo plato, ¿no? Muchas veces son platos fríos. También la cuestión de la amicalidad, la calidez, inclusive en el hecho de comprar. Los mercados tradicionales acá son mercados, obviamente los supermercados no, en los supermercados todo es muy práctico, todo es muy frío, pero en los mercados tradicionales hay mucho contacto cálido, ¿no? Llegas, esto de caserito, caserita, esto de la yapita, esto de que esto conversar con esa persona que a veces está enojada, a veces está feliz, pero hay un intercambio de emociones entre el que te vende y entre vendedor y comprador, ¿no? Hay calidez, hay calidez. Inclusive en este tipo de tratos económicos, muy distinto de las sociedades que si bien es cierto, son sumamente eficientes en su trato al cliente. Restaurantes japoneses o suecos definitivamente deben ser de los más pulcros, limpios, impolutos, te traen la comida de manera eficiente, sin demoras, te piden perdón si es que hay incluso algún tipo de demora, etcétera, o algún ingrediente no te satisface del todo. No obstante, es un trato un poco más maquínico, ¿no? Más de máquinas, de robots. Y no hay esa carga emotiva como al menos yo sí siento en los mercados tradicionales del Cusco. Entonces, como para ir finalizando, a pesar de todo, de hecho, también tenemos nuestros problemas, nuestros traumas psicológicos, incluso históricos, ¿no? Nosotros los cusqueños, cuestiones raciales, cuestiones de discriminación sexual, etcétera. Hay un montón de estas cositas por ahí. No obstante, yo creo que a pesar de todo, me parece que en términos sociales y culturales, nosotros sí podemos descargar esa energía libidinal, esas pulsiones inconscientes, las podemos descargar en el cuerpo social, en el espacio público, de alguna u otra manera, ¿no? Y estar tildando de borrachos, bárbaros, esto, y entre otros adjetivos, por el hecho de que sí, pues somos medio fiesteros, medio borrachos, yo creo que no es una crítica oportuna. De hecho, que hay cosas que corregir siempre, ¿no? A veces siempre hay excesos que se pueden de alguna manera ir matizando, ir poniendo ciertos límites por aquí o por allá. No obstante, yo creo que definitivamente me parece que yo preferiría mil veces seguir viviendo en Cusco que vivir en Japón o en Suecia, más allá de que allá pueda haber ese confort económico, ¿no? Y tecnológico. Pero bueno, creo que esas son mis últimas reflexiones. Solo quería comentarles estas cosas que estaba como que pensando y leyendo en los últimos días. Y nada, vernos en una siguiente oportunidad en Cabeza Voladora. Entonces, hasta pronto. Audio Jungle.